que el presidente es un corruptor. Ah, caray, es un corruptor. ¿Cuánto les ha pagado a los ministros para que fallen algo a favor de él? ¿O a favor de quién? Cuando es la primera vez que se atreven a tirarnos leyes, incluso resulta que eso del poder corruptor. No, señoras y señores, aquí los corruptos siempre han sido los de la derecha, esos que defienden una corte indefendible, que defienden sentencias que van en contra del pueblo, en contra de esta soberanía y de la Cámara de Diputados que representamos el poder popular. Eso sí es corruptor adentro de la corte. Y además llama mucho la atención que haya mujeres en este Senado que violenten a las mujeres propuestas en la terna del presidente de la República, que dicen que el presidente, porque además la derecha es intérprete de lo que el presidente quiere, ¿verdad? Ellos se meten en la mente y saben qué quiere el presidente. Y dice una senadora aquí que el presidente quiere empleadas. Y cuando las tres propuestas en esa terna demostraron su calidad profesional en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, cuando son mujeres brillantes las tres. Vamos a ir a esta sesión del día 29 de noviembre del 2023. Hoy en el Senado de México se va a llevar a cabo una votación donde van a tratar de sacar a la nueva ministra que va a suplir a Arturo Saldívar, ya que renunció. Pues la oposición ha manifestado que van a votar en contra, por lo cual no va a salir ninguna ministra, ya que se ocupan las 2/3 partes y la Cuarta Transformación no tiene las 2/3 partes. Les voy a explicar el procedimiento. El presidente manda una terna de la cual en el pleno tienen que sacar a una de las tres. Si no reúnen las 2/3 partes, pues no salió nadie. Entonces el presidente nuevamente manda otra terna, y si nuevamente no reúnen las 2/3 partes de los senadores o no se ponen de acuerdo, pues no salió nadie. Entonces el presidente López Obrador tiene la facultad de escoger a cualquiera de la última terna. Ese va a ser el procedimiento. Pero hoy están llorando porque no les gusta ese método a la derecha. Pero el presidente ha propuesto que sean elegidos en voto directo, que los elija el pueblo. Pues tampoco les gusta. Amigos y amigas, no sabemos qué quiere la derecha. Hoy están muy enojados. Antes no decían nada, pero porque había moches. Por eso, hoy están enojados y tiran sus propuestas del presidente, cuando antes eran sumisos al presidente en turno. Amigos, vamos a escuchar a esta panista que llama empleadas a estas aspirantes a ser ministros. Tiene el uso de la tribuna la senadora Indira Rosales San Román, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, para posicionar en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, con el permiso de la presidencia. Pues estamos el día de hoy en un capítulo más de cómo amedrentar a nuestras instituciones, cómo debilitarlas, porque pues ese ha sido su mayor hobby durante los últimos 5 años. Vamos a rechazar el día de hoy la terna que fue enviada por el presidente de la República, y la vamos a rechazar porque es lo correcto, porque es lo éticamente honorable, porque el Poder Judicial de la Federación merece autonomía. Y no nos vamos a cansar de repetirlo y no nos vamos a cansar de defenderlo. El propio presidente ya reconoció que existe un vínculo. Dijo, sí, están vinculadas a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí, cito textualmente, es una vergüenza que lo diga de esa forma. A mí me da gusto que haya una terna de mujeres, sin embargo, lamento profundamente que en esta terna únicamente estén usando a 3 mujeres
para ocupar un espacio bajo la única indicación de seguir órdenes de su jefe, porque eso es lo que él quiere una empleada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le interesa cuáles son sus méritos como abogada, su experiencia, su trayectoria, que sea mujer, que sea una mujer académicamente destacada, no, solo quiere una empleada a quien marcar y decirle cómo tiene que resolver en tal asunto. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. He recibido algunos mensajes que dicen, oigan, pues voten por la menos peor. Creo que ya hemos tenido suficientes ejemplos de que votar por la menos peor nos ha llevado verdaderamente a lo peor y no por el contrario. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer por congruencia a nuestros principios, por congruencia sobre todo a lo que marca la propia Constitución respecto a la diferenciación y al equilibrio de los poderes, es rechazar esta terna. Es decirle no al autoritarismo, es sí defender la autonomía del Poder Judicial, es sí defender la impartición de justicia de este país, es garantizarle a los mexicanos que tengan un Poder Judicial libre, soberano, que no sea únicamente, pues nada más ahí el que siga las órdenes y las instrucciones del presidente, sino que verdaderamente tenga libertad y que los 11 ministros de la Corte sean autónomos, sean personas y sean perfiles probos, sean personas de las que nos sintamos como mexicanos orgullosos. No vamos a hablar sobre la elegibilidad, la idoneidad y no voy a entrar al detalle de si es elegible, si es idóneo. Simplemente es una vergüenza esta terna y mi voto será en contra. Vamos a ir a la contestación que le da la senadora Antares Vázquez de Morena, donde le contesta de forma contundente a esta panista que hoy están muy inconformes con el presidente López Obrador, pero antes no decía nada cuando los presidentes en turno elegían a los ministros. Hoy el Poder Judicial, ya lo hemos dicho muchas veces, se ha convertido en el brazo político de la oposición. Sueltan a delincuentes, amparan a delincuentes, descongelan a delincuentes, quieren regresar bienes a delincuentes y muchas cosas más. Amigos y amigas, ya lo hemos exhibido. Vamos a escuchar a la senadora Antares Vázquez. Gracias, presidente. Bueno, seguimos acá escuchando la simulación de la derecha. Ahora resulta que están muy ofendidos por la terna de la Suprema Corte que envió el presidente. Ahora resulta que ellos dicen que la independencia de la Corte. ¿Y cuándo ha sido la Corte independiente de los presidentes? Antes del 2018. Siempre los presidentes de la República tuvieron sojuzgados a los ministros y ministras. Eso siempre fue la usanza. El poder de los poderes era la presidencia de la República. Y ahora, que es la primera vez que el presidente de la República deja en libertad absoluta a la Corte, están muy ofendidos. Pero ¿quiénes son los ofendidos y ofendidas? Pues la derecha, los conservadores, el supremo poder conservador es el ofendido, la oligarquía, no el pueblo de México. Resulta que nunca antes el pueblo había sabido quiénes eran los ministros o ministras de la Corte, qué hacían, en qué consistían sus sentencias, cuándo perjudicaron al pueblo, cuándo no. ¿Cuándo le ayudaron a la gente a obtener justicia? Es hasta ahora que la revolución de las conciencias ha llegado, que el pueblo se entera qué hace la Corte. Es hasta ahora que por primera vez en la historia ha habido ministros que se han atrevido a esbozar en querer quitar al presidente de la República, quitar al Senado de la República. Es la primera vez. ¿Cuándo antes? ¿Cuándo antes? Sí hubo presidentes que quitaron a toda la Corte, eso sí, y eso sí estaba bien, eso sí fue muy bueno. Nadie de aquí, de los que hoy se rasgan las vestiduras, protestó cuando Zedillo quitó a todos los ministros de la Corte, ¿verdad?
Nunca tuvieron oposición los de la derecha para construir una mayoría en la Corte. ¿Qué tal el mafiosísimo de Roberto Gil Suart, del Senado anterior a nosotros, que era el presidente de Justicia y además metió a todo el supremo poder conservador, a la Corte y en general al Poder Judicial, pervirtiéndolo, corrompiéndolo, metiéndolo en una situación deleznable? Eso nadie dijo nada, ¿no? Ahora dice la derecha que el presidente es un corruptor. ¡Ah, caray! ¿Es un corruptor? ¿Cuánto les ha pagado a los ministros para que fallen algo a favor de él? ¿O a favor de quién? Cuando es la primera vez que se atreven a tirarnos leyes, incluso resulta que eso del poder corruptor. No, señoras y señores, aquí los corruptos siempre han sido los de la derecha, esos que defienden una corte indefendible, que defienden sentencias que van en contra del pueblo, en contra de esta soberanía y de la Cámara de Diputados que representamos el poder popular. Eso sí es corruptor adentro de la corte. Y además llama mucho la atención que haya mujeres en este Senado que violenten a las mujeres propuestas en la terna del presidente de la República, que dicen que el presidente, porque además la derecha es intérprete de lo que el presidente quiere, ¿verdad? Ellos se meten en la mente y saben qué quiere el presidente, y dice una senadora aquí que el presidente quiere empleadas. Y cuando las tres propuestas en esa terna demostraron su calidad profesional en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, cuando son mujeres brillantes las tres, y se atreve esta senadora a decir que el presidente quiere empleadas, así la violencia política de la derecha. Y no, lo que el presidente quiere, y además él sí lo ha dicho así, quiere una Suprema Corte de Justicia que sí sea de justicia, no sea nada más del derecho, de lo leguleyo. Quiere una Suprema Corte que sí le haga justicia al pueblo de México. Quiere una ministra con principios, una ministra que se concentre en atender la urgente necesidad del pueblo de México de tener justicia, de aspirar a ese acceso a la justicia. Entonces, que el pueblo de México no se confunda. La derecha quiere seguir manipulando y tripulando porque no han entendido el verdadero valor del pueblo y no han entendido que el pueblo de México ha despertado. Que le pregunten al pueblo de México si está o no de acuerdo con la terna del presidente. Se van a llevar sorpresas, conservadores. ¿Es cuánto?